Entonces, la clase pasada estábamos revisando un poco sobre las condiciones en las que deberíamos manejar los equipos. No hay que exceder los límites de presión. Hay que verificar que las mangueras no estén dañadas, que estén bien conectadas. Y bueno, en general, tratar de que nunca estemos en contacto directo con el aire comprimido o con el líquido hidráulico. Hay que manejar los equipos siempre que estén desconectados sin alimentación. Y cuando se vuelvan a alimentar, estar alejados porque no sabemos cómo podrían moverse. ¿Sale? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Hoy vamos a continuar viendo un poquito más acerca de seguridad, ¿verdad? Entonces, teníamos este ejercicio de qué hacer con una plataforma elevadora. Y bueno, aquí en la presentación pues vienen algunos consejos para la que indica el manual de Festo, ¿no? Entonces, ya habíamos comentado algunas cosas, como por ejemplo las zonas de riesgo, que no debe estar uno abajo de la plataforma, no debe jugar arriba de ella, ¿verdad? De cierta manera hay que verificar que se controlan los límites de fuerza. Y bueno, aquí algunas soluciones. Ahora vamos a ver consejos de seguridad. Algo pequeñito, no se preocupen. No voy a leer el texto. Ustedes tienen estos materiales, entonces van a hacerlo por su cuenta. Si no es que ya lo hicieron, hay que checar estos materiales para que de aquí tengan con qué realizar las infografías que se les piden en algunas tareas. También, si gustan investigar en internet material adicional, pues adelante, ¿no? Muy bien. Entonces, pues hay que manejar el equipo de protección adecuado. Como les decía, tratar de no tener un contacto directo con el aire o con el líquido hidráulico. Entonces, por ejemplo, aquí recomiendan manejar guantes, manejar gafas de seguridad o careta. Tener cuidado con el uso de las mangueras que por la presión guardada pueden tener movimientos violentos si se sueltan o desconectan, picarlas, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí les mencionan algunos riesgos del aire comprimido. Ahí chéquenlos, los leen ustedes. Por ejemplo, viene esta nota. Aquí en esta imagen dice claramente que eviten esa tentación de echarse directamente el aire para ver qué se siente o para limpiarse, ¿sale? No sirven para eso. ¿Verdad? Entonces aquí tienen ustedes diversas anotaciones sobre los cuidados que hay que tener con las mangueras. Hay que evitar dañarlas, evitar doblarlas excesivamente, aplastarlas, etcétera. Cuidar las boquillas, cuidar las entradas o conexiones. Como les decía, pues todo esto ustedes lo pueden leer por su cuenta.
y que sus trabajos estén muy completos. Y bueno, aquí hay una especie de examen. Me gustaría que ustedes lo contestaran. Vamos a ver. Pregunta número 1. Que haya una pequeña fuga o escape de líquido hidráulico a presión no es una preocupación de seguridad. ¿Verdadero o falso? No es una Falso. preocupación de Falso, seguridad. ¿no? ¿Falso? Sí. Yo Bueno. pienso que es falso, profe. Debemos mantener las partes del cuerpo alejados de tubitos y boquillas que botan fluido a presión alta. Verdadero. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Siguiente. ¿Es posible cruzar las mangueras o líneas hidráulicas? Es decir, que se traslapen entre sí y hacer que el sistema funcione correctamente. Considero que es falso. Falso. Ajá. Muy bien, debemos evitar que se atraviesen, ¿verdad? Si el fluido hidráulico penetra en la piel, solo deberá lavarse el área afectada inmediatamente y regresar a su trabajo. ¿Qué piensan? Podría ser falso. ¿No? Es que no recuerdo bien haber leído qué hacer después de eso. Sino que puede, o sea, sí puede ser dañino la piel, pero no se debe de hacer. De eso sí no estoy seguro. Yo digo Ajá. que es falso. Muy bien, es falso. Por ahí una persona nos estaba dando las razones, nada más que, no sé ustedes, yo lo escuché muy, muy bajito. Pero es cierto, si el fluido o el aire penetra en la piel, puede alojarse dentro de nuestro cuerpo ciertas partículas que, bueno, son ajenas. Han de saber ustedes que, por ejemplo, el aire comprimido se humecta con aceites minerales para que se lubriquen pues los equipos que se utilizan, ¿verdad? Que el aire no los corroa tan fuerte. Pero para nosotros esas sustancias pueden pues, ser dañinas, a lo mejor hasta cancerígenas, qué sé yo. Entonces, pues no debería tomarse a la ligera si notamos que ciertas partículas del aire o del líquido se nos quedan por debajo de la piel, ¿sale? Habría que revisar con algún médico. El fluido hidráulico puede estar a presión de 2000 psi o más. Bueno, esta está un poquito más difícil porque nosotros lo comentábamos en bar. Así que la idea pues, sería que ustedes lo convirtieran para ver si es una presión segura o no, 2000 psi. ¿Cómo ven? ¿Será seguro? Hagan la conversión. Yo diría que es falso. ¿A cuánto equivalen 2000 psi en bar o en megapascales? Bueno, como ven, pues no es un examen muy difícil, ¿verdad? Lo importante es aplicar estas cosas, pues realmente cuando estén ustedes trabajando. Ahora, algunos me preguntaban, oiga, profe, pero
¿cómo le vamos a hacer para el trabajo del compresor si ni siquiera lo hemos visto? Bueno, no se preocupen, yo tampoco lo he visto en vivo ese compresor, porque como les decía, está en el techo del edificio, ¿sale? Nunca me han dejado pasar para allá. Pero aquí les tengo algunos manuales, ¿verdad? Ahora, este compresor no es exactamente el que tenemos nosotros. Este es un compresor portátil, de esos que habrán visto, por ejemplo, en los talleres de mecánicos o en alguna vulcanizadora. Bueno, pero lo importante es que ustedes vean que todo aparato tiene un manual de uso, o debería tenerlo, ¿sale? Entonces, en ese manual siempre deben venir instrucciones de uso y de seguridad, ¿sale? Y esas instrucciones se parecen entre aparatos, no crean que cada aparato tiene instrucciones muy distintas. La seguridad es casi igual. Entonces, por ejemplo, instrucción 1, tenga su área de trabajo limpia y ordenada. Eso hasta en el reglamento de laboratorio lo tienen. Por cierto, ¿ya le pidieron al técnico docente o al jefe de laboratorio el reglamento de laboratorio para hacer su trabajo? Espero que sí. Si no, pues hagan sus trabajos con las indicaciones generales que les he dado a todo lo largo de estas sesiones. Número 2, observe las condiciones de su área de trabajo, que no esté mojada, húmeda, que no esté expuesto a lluvia. Mantenga las áreas de trabajo bien iluminadas, ¿sale? Si se fijan, son condiciones generales que hasta en un reglamento de laboratorio debería haber, ¿verdad? Prevenga choques eléctricos, mantenga alejados a los niños, y por niños me refiero a toda persona que pueda estar jugueteando o manejando los equipos sin saberlos usar. Mantenga guardados los equipos que no estén en uso, no fuerce las herramientas, utilice siempre las herramientas adecuadas, utilice la ropa adecuada, no use ropa suelta, guantes, corbata o joyería que puedan ser atrapadas por partes móviles, ¿sí? Sobre todo en el caso del compresor, pues cuidar no estar tocando la banda y las poleas, ¿verdad? Use protecciones para los ojos siempre. No use cables de alimentación que no sean adecuados, proteja sus oídos. Cheque siempre partes dañadas, ¿verdad? Siempre que manipule el equipo, desconéctelo de la alimentación. ¿Se fijan? Condiciones generales básicas que siempre deben atenderse, no importa de qué equipo se trate. ¿Sale? Entonces, pues no hay ningún problema con esto. Ya lo demás, pues no nos interesa mucho porque, como les dije, este equipo no es el adecuado para nosotros, ¿verdad? Aunque pueden seguir leyendo. Por ejemplo, asegúrese de leer todas las etiquetas de las pinturas que use. Bueno, pues a lo mejor lo pintamos para que no se oxide, ¿verdad? Aquí condiciones de mantenimiento. Drene la humedad del tanque periódicamente. Jale el anillo de la válvula de alivio de presión diariamente para asegurar que funciona correctamente. De esto yo no estoy seguro que en la escuela diariamente se verifiquen esas cosas, pero sí lo hacen de vez en cuando, ¿eh? Luego, cómo permitir ventilaciones adecuadas, ¿verdad? Los manuales siempre vienen de qué partes están compuestos,
dónde se pone el filtro, dónde se pone el aceite, ¿sí? Para mantenimiento, porque recuerden, un buen mantenimiento hace que nuestro equipo también funcione mejor. ¿Cómo se arranca? Bueno, eso no es muy difícil. Tiene un botón de arranque, tiene un cable de conexión, ¿verdad? Y bueno, más o menos ahí está, ¿verdad? Números para llamar al servicio técnico. Todo eso viene en casi cualquier instructivo de operación de equipos. Y si no viene, pues entonces, cuidado, ¿sale? Aquí les tengo otro documento. Guía para prevención de riesgos en el uso de máquinas portátiles neumáticas. Más o menos igual. Aquí les dicen cuáles son las partes que componen estos equipos, los principales riesgos a los que nos enfrentamos. Y bueno, vienen más o menos cómo se usa, en dónde, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos una ilustración simplificada de lo que es un área de trabajo con equipos neumáticos, cómo debería ser una instalación. Entonces, ¿qué es lo que conecta un equipo de alimentación de aire comprimido? Bueno, para empezar, el equipo debe tener un filtro para que el aire que le entre pues no esté demasiado húmedo o demasiado sucio. Luego, ese aire se tiene que acondicionar. El aire se comprime y por lo tanto se calienta, así que hay que enfriarlo. Al enfriarlo puede precipitar humedad, por lo tanto tenemos un separador en el que se le va a drenar ese exceso de humedad. Sí se le deja cierta humedad, pero no demasiada, porque los equipos se pueden corroer, se pueden oxidar por dentro. El aire se guarda en un acumulador. Ahora, aquí este aire que está en el acumulador puede también tener más acumulación de líquido, ¿sí? De humedad, y por lo tanto, antes de utilizarse, debe secarse y a lo mejor humectarse con aceites. Y de ahí se manda a las líneas de distribución. Acá en las líneas de distribución, no sé si se note, pero la línea se ve un poquito más inclinada, más cerca del lado de estas mesas que de este lado. Si lo notan que la distancia se ve más grande acá que acá. Las líneas deben tener una cierta inclinación para que siga drenando el exceso de humedad, que no se quede atrapado dentro de las tuberías, ¿sale? Entonces el aire está pasando, va soltando un poquito más de humedad, bueno, pues esa hay que retirarla. Entonces las tuberías tienen cierta inclinación para que la humedad corra y hay algunos dispositivos cada cierto espacio para purgar el exceso de humedad. Y bueno, como les decía, aquí ustedes le pueden leer filtro de aspiración, compresor, las partes que lo componen, ¿verdad? Aquí les vuelven a mencionar los riesgos que puede haber con el aire comprimido. Sí, somos muy repetitivos con esto, léanlo. Válvulas de seguridad que deberían usarse en estos aparatos, manómetros, ¿por qué son importantes? Eso es parte de sus tareas. Protección térmica,
protección del elemento enfriador, protección de sistemas de lubricación, más partes de lo que serían estos equipos. Como les decía, solo se los menciono para que sepan que sí está aquí todo el material de lo que necesitan ustedes tener, ¿verdad? De lo que necesitan saber para su tarea y para el manejo correcto de los equipos. De conexiones, ustedes en laboratorio verán algunas de estas. La normatividad. Colores, indicar sentidos de flujo. Tener válvulas de purga o de ventilación. Aquí tenemos el equipo de acondicionamiento, en donde tenemos en la parte de arriba un regulador de presión, un manómetro que indica la presión del aire, un elemento para retención de lo que sería la humedad y la purga de la misma, ¿sí? Y un elemento de acondicionamiento en el que se lubrica, se humecta un poquito con aceite para que nuestras tuberías, nuestros equipos nos duren más. Mangueras, siempre hay que utilizar las adecuadas según la presión que manejamos. Las que verán de neumática en el laboratorio, pues son unos tubitos muy delgaditos, muy chiquititos, porque manejamos presiones bajas y porque manejan muy poca capacidad de flujo. Aquí, medidas preventivas. Varias de estas ya las hemos dicho, ¿sale? Solo es que lo lean y lo tengan en cuenta. Ya hemos dicho varias de estas. Muy bien. ¿Qué hacer antes de iniciar trabajos con una herramienta neumática? Esto es muy importante porque luego empiezan ustedes a trabajar en laboratorio y dicen, oiga, profe, el circuito no funciona, no me lo checa. Y a veces simple o sencillamente no tienen todavía conectado el aire o tienen conectado el aire pero no está a la presión adecuada, ¿verdad? No verifican si hay mangueras mal conectadas o dañadas. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Son básicas y también les proporcionan seguridad. Muy bien. Entonces, como pueden ver, es un documento bastante extenso. Como saben que somos flojos para leer, pues nos ponen también dibujitos, ¿verdad? Aunque lean el texto. Dice más o menos lo mismo, pero un poquito más sustancioso, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, nunca doble la manguera para cortar el aire. Esto también lo hace la gente a veces con las mangueras del jardín. Quieren que deje de salir el agua y aprietan la manguera, ¿sale? Hay que evitar eso porque se dañan. Muy bien. Pues como pueden ver, están muy completos estos documentos. Léanlos. Ya para terminar un poquito esta parte, vamos a ver un equipo que vende SMC. Es otro fabricante, otro vendedor de equipos neumáticos. Y vende, por ejemplo, una válvula de control a 2 manos.
Sí, veremos más adelante algunos circuitos básicos. Y de esos circuitos vemos que se puede controlar un cilindro con un botón. Pero ¿por qué querríamos que un equipo se tenga que controlar con dos botones que requieran el uso de ambas manos? A ver, díganme, ¿por qué yo necesitaría controlar un equipo con dos botones alejados entre sí que necesiten mis dos manos? ¿Por qué? Piénsenle, díganme. No les oigo. Hablen más fuerte. ¿Por qué necesitaría controlar con dos botones que necesiten mis dos manos un equipo si se puede hacer con un solo botón? El trabajo que implique hacerlo solo con una mano. A ver, pero si se puede con una mano, ¿por qué nos venden equipo para controlar con dos manos? Es una aplicación que se podría hacer con un solo botón. ¿Por qué necesito ponerle al operador dos botones y obligarlo a usar ambas manos? Cuestiones de seguridad, tal vez. No te entendí nada. ¿Necesitas ser más específico? ¿Qué significa cuestiones de seguridad en este caso? ¿Cuáles cuestiones de seguridad? Como por ejemplo, profe, bueno, un ejemplo de lo que dijo mi compañero de las cuestiones de seguridad sería que cuando vas esta volante, te dicen que pues que tengas las dos manos en el volante, aunque tú puedes manejar con una sola mano. Bueno, pero te estás cambiando de aplicación. Yo digo, voy a manejar equipo hidráulico o neumático. ¿Por qué para accionar el pistón necesitaría yo que el operador use ambas manos? Va a manejar el equipo y yo necesito que use ambas manos al operar pistones o actuadores hidráulicos. ¿Por qué? Para evitar un falso accionamiento, por ejemplo, en caso de algún, pues no sé en qué clase de condiciones se puede trabajar, pero digamos que el operador sufre un resbalamiento. Si entendí bien cómo funciona la válvula, entonces se resbala, que sobre uno de los botones puede causar un accidente. Entonces sería necesario que para poder operarlas tocase los dos botones, los accionase para que la válvula funcione. A ver, vamos a pensar. Por ejemplo, tenemos un cilindro que acciona una máquina que estampa una pieza de metal. ¿Sale? Yo le aprieto al botón, el cilindro sale y se estampa una pieza de metal. ¿Por qué necesitaría que el operador tenga que utilizar ambas manos? Ya me dijiste una razón que puede ser válida
y es el evitar el accionamiento accidental del mismo. ¿Qué más? Yo tengo hay una idea. Normalmente, bueno, nosotros se supone que leemos los datos, ¿verdad? Pero un operador, pues normalmente no lo hace. Entonces, él es muy travieso, puede ser que sea muy travieso. Entonces, al momento de que si nomás está un botón, la otra mano la puede estar dentro de la prensa. Y en lo que lo acciona, pues se le va a prensar la mano. En cambio, si aplanan los dos botones al mismo tiempo, las manos las tiene ocupadas. Y así evita que la prensa se la quite la mano. Muy bien. De hecho, esa es la razón principal. Más que evitar el accionamiento accidental, es evitar que tenga partes de su cuerpo cerca o dentro de la máquina. ¿Sale? Entonces, aun cuando yo podría accionar con una sola mano, estos equipos se les ponen doble botón y alejados entre sí para que la persona no pueda accionarlo si no tiene ambas manos ocupadas. ¿Sale? Esta otra idea, profe, también sería para que tenga más control, ¿no? De la válvula misma. No, el control es el mismo. A final de cuentas, tú le aprietas y baja, le sueltas y sube. Entonces, si tuviera un solo botón, ¿sería el mismo control que a dos manos? Así es. Ok. Lo único que evitamos es que la otra mano esté en cualquier lugar menos donde debe. ¿Sale? Muy bien. Aquí tenemos un diagrama básico de este tipo de circuitos y nosotros lo armaríamos siempre y cuando vayamos a prácticas, ¿verdad? Aquí tenemos un equipo donde pueden ver la simbología. No sé si algunos de ustedes ya empezaron a revisar la simbología de las válvulas. ¿No? No se preocupen, si no lo han hecho, pues no se los he pedido, no hay problema. Bueno, aquí tenemos un poquito la simbología de las válvulas y les voy a explicar más o menos a grosso modo. Aquí donde tengo la manita, este es el cilindro, ¿sale? El cilindro va a salir cuando le llegue el aire por el lado izquierdo o va a regresar si le llega el aire por el lado derecho. Tiene en esta parte donde tengo la manita unas válvulas con antirretorno y regulación de la velocidad de flujo. Eso para que el cilindro, pues nosotros le controlemos un poquito la velocidad, ¿sale? Se pueda controlar tanto la velocidad de entrada como de salida. Bueno, aquí está la válvula principal que acciona el cilindro. Como ustedes pueden ver, nosotros accionamos para la alimentación de aire, pero el cilindro se acciona con una válvula por separado, ¿sale? No es directamente el aire desde acá de las botoneras hacia el cilindro, aunque también se podría, pero no es directamente de las botoneras porque lo que queremos es pues que haya, como lo mencionan ustedes, un mejor control. Ahora, esto que ven aquí, este rectángulo grande punteado, significa que todo esto en realidad está dentro de una válvula. No sé si ustedes, por ejemplo, en circuitos eléctricos o en circuitos lógicos más bien, hayan manejado válvula OR, válvula AND, que los hayan cableado, que le hayan puesto el capacitor, la resistencia, qué sé yo. ¿Sí lo han hecho?
¿no? Sí, profe. Físicamente no, profe. Físicamente no. ¿Llevaron la clase de circuitos lógicos? Bueno, no sé cómo se llame aquí en UPIS. Esa donde les enseñan la tabla de verdad, el diagrama de Carnot. Sí, sí, sí. Sí, circuitos lógicos. Ajá, muy bien. Puro ¿Y no lo simulador. han hecho físicamente? ¿En serio? No, profe. No, puro simulador, profe. Ah, caray, eso sí está mal, ¿eh? Porque aunque les den la clase en línea, podrían ustedes hacer eso en su casa. Bueno, quitando la historia triste de que no lo han hecho, la idea es que ustedes pueden armar un circuito con las partes elementales. El OR, el AND, las resistencias, los capacitores. O bien pueden utilizar un circuito que se le denomina encapsulado o que se le denomina simplemente, pues ahora sí que un procesador, por ejemplo, ¿no? Ustedes tienen un circuito que dentro de él tiene exactamente las mismas partes que ustedes conectaban, pero en pequeñito, ¿sale? Entonces, la válvula de control a dos manos va a ser una pieza más o menos del mismo tamaño que cualquier otra válvula que ustedes usen en el laboratorio. Pero dentro de ella contiene todos los elementos lógicos que vemos aquí. Entonces, vean, por fuera, esta válvula va a tener dos entradas. Una entrada para el botón 1 y una entrada para el botón 2. Va a tener una salida. Esta salida solo se va a accionar si ambos botones están presionados. Aquí tenemos, donde tengo la manita, si lo ubican, una válvula AND. Esta válvula solamente va a permitir el paso del fluido si ambos botones están presionados. ¿Cómo ven? ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hago para que se tengan que presionar ambos? Tenemos esta válvula AND. Solo pasa el aire si se presionan los dos. Ahora, ¿qué pasaría si un operador le da flojera? Porque recuerden que somos mexicanos y como buenos mexicanos nos gusta trabajar mucho. ¿Qué pasaría si un operador dice, ay, qué cansado usar las dos manos cuando solo podría usar una? Y entonces el operador va y le pone cinta al botón 1 o al botón 2. ¿Para qué le pone cinta? ¿Para qué cree que le pone cinta a ese operador? Para bater una de las señales en alto y la otra nomás tener que presionarla. Ajá, para tener la comodidad de usar solo una mano, ¿verdad? Y entonces hago la mitad del trabajo. Si nosotros hiciéramos eso, se invalida el propósito de la botonera a dos manos, ¿están de acuerdo? Porque el operador está brincándose el procedimiento y tendrá una mano disponible para cualquier cosa. Entonces, estas válvulas tienen aquí un circuito que acumula el aire. Si yo mantengo presionados estos dos botones demasiado tiempo o cualquiera de ellos demasiado tiempo, aquí se va a acumular el aire. Y entonces, este aire, cuando se acumule demasiado, va a bloquear la salida con esta válvula, ¿sí? Esta válvula que está aquí bloqueará la salida del aire. Y entonces el circuito no funcionará. Esa medida sirve para prevenir las acciones del operador, ¿sale? Si el operador
bloquea una de las señales, simplemente el circuito también se va a bloquear y no saldrá el aire. ¿Cómo ven? Y bueno, en realidad no es porque sean mexicanos, también si son de otro país llegan a hacer eso. Por eso estos fabricantes de una vez le pusieron esta válvula de seguridad en la que el acumulador bloquea si se mantiene demasiado tiempo la alimentación. ¿Cómo ven? Entonces, recuerden, si queremos evitar el mal uso de los equipos, pues habría que utilizar sensores o señales que me permitan actuar. En este caso, el elemento de acumulación de aire es un sensor de que alguno de estos se mantuvo demasiado tiempo. Sí, es un temporizador, pues digamos analógico, ¿no? Y bueno, así funciona esta válvula a dos manos. Y así como tiene esta válvula elementos que requieren ambas señales o elementos que verifican las señales, así todo circuito que ustedes realicen, pues debería tener ciertos implementos de seguridad. Ya sea que compren una válvula que ya tenga esas seguridades programadas o que ustedes las implementen a mano. ¿Sale? ¿Cómo ven? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Todo bien por acá, profesor. Bueno. Recuerden que estas primeras partes son aburridas porque pues es pura teoría. Ya después empezaremos a hacer un poquito de práctica, pero pues esto viene en el temario. Ahora, si ustedes me dicen, profesor, eso ya lo leímos, brínqueselo, yo me lo brinco. ¿Sale? Yo feliz de la vida, pasándome a cuestiones más interesantes. ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Me lo brinco? ¿O lo vemos? No, hay que verlo, profe. Muy bien. Entonces vamos a empezar a revisar un poquito más de nuestros equipos. ¿Sale? Las cuestiones de seguridad, si se fijan, les dije lo básico. Algunas cositas de los PDFs me las brinqué porque pues no es el caso que yo les cuente el cuento, sino que ustedes lean. Pero lo básico ya lo dijimos. Ahora vamos a continuar con nuestros equipos. En este apartado vamos a revisar el compresor, que sí es el de la escuela, y el equipo de alimentación hidráulica, que también es el que tenemos en la escuela. ¿Sale? Entonces vamos a revisar sus manuales para que vean que ahí dice todo lo que ustedes necesitan acerca de cómo se instala o acerca de cómo se utilizan. Bueno, comenzaremos un poquito, perdón, con una introducción de lo que es un circuito neumático o hidráulico. ¿Sale? Son similares. Básicamente lo que cambia es un poquito la constitución de los elementos. Recuerden, un equipo hidráulico maneja mayores presiones y el fluido es líquido en lugar de gaseoso. Entonces hay ciertas diferencias entre ellos. Pero de ahí en más son muy similares. ¿Sale? Incluso lo que sería la nomenclatura o la simbología son muy similares. ¿Sale?
Entonces vamos a comenzar un poquito con eso para que cuando vean ustedes los manuales, pues les entiendan un poco mejor, ¿sale? Entonces, vamos a tener en nuestros equipos distintas etapas según lo que hacen. Tenemos una etapa de alimentación, ¿sale? Vamos a tener suministro de energía. La alimentación la va a dar nuestro compresor. El compresor guarda el aire en el acumulador de donde nosotros nos vamos a alimentar, pero de este acumulador tiene que salir el aire con ciertas características. Así que vamos a tener un regulador de presión, una unidad de mantenimiento, que es esa pequeña etapa que les mencionaba, en donde se acondiciona, se le quita la humedad al aire, se lubrica y ya se manda listo para estar dentro de nuestros equipos, ¿sale? Y tenemos circuitos de distribución, que en este caso pues serían las mangueras y conexiones, ¿sale? Entonces, todos estos elementos son los que suministran la energía, ya sea neumática o hidráulica. Luego vamos a tener distintos tipos de válvula y según lo que hagan las válvulas, será su clasificación. Tenemos válvulas que son señales de entrada. Pueden ser sensores de proximidad, sensores mecánicos, ¿sí? Por ejemplo, algunos topes, o válvulas que se accionan manualmente, como son las botoneras, ¿sale? Todas estas válvulas van a ser señales de entrada. Vamos a tener válvulas lógicas, válvulas que procesan la señal que viene de la entrada. Estas serán válvulas tipo OR, válvulas tipo AND o algunos otros tipos de válvulas de ese tipo. También tenemos algunas válvulas que sirven para contar, válvulas que sirven para temporizar y válvulas que regulan según la presión, ¿sí? Hay válvulas que se bloquean cuando hay un exceso de presión o por el contrario, válvulas que se liberen porque hay un exceso de presión, ¿sale? Entonces, vamos a tener válvulas que controlan lógicamente todo esto. Son válvulas que se mencionan aquí de vías. También vamos a tener válvulas de vías, pero que controlan nuestros cilindros, ¿sale? Si la válvula de vías controla nuestro cilindro, es un elemento de maniobra. Vamos a tener válvulas que pueden ser accionadas manualmente o neumáticamente o eléctricamente, etcétera, pero que están conectadas directamente a nuestros actuadores. Entonces, estas válvulas se denominan de maniobra, si están controlando directamente el actuador. Los actuadores pueden ser cilindros neumáticos, cilindros hidráulicos, motores, actuadores rotatorios. Y dice aquí también bombas. Entonces, así son más o menos los circuitos. Aquí tenemos un circuito armado de distribución de aire, ¿sale? Entonces, la simbología en la norma que nosotros usamos es una simbología muy, pues digamos, muy natural, y si tenemos un poquito de imaginación, podemos ver cómo funciona el circuito. Antes se usaban unas simbologías más extrañas en las que no era posible saber así de entrada cómo funcionaba un circuito sin saberse los símbolos, ¿sale? Por ejemplo, aquí, el circulito que donde tengo la manita significa la alimentación. Es decir, aquí este circulito es nuestro compresor o nuestro elemento de alimentación hidráulica.
con todo lo que tenga, ¿sale? Que si tiene válvulas de seguridad, que si tiene reguladores de presión, que si tiene un acumulador, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo está indicado por este circulito. Este circulito significa mi máquina de alimentación, ya sea el compresor neumático o el equipo hidráulico, ¿sale? Luego, toda línea que vean ustedes aquí por fuera, toda línea es una manguera, ¿sí? O un tubo de conexión por donde viaja nuestro aire, ¿no? Toda unión de dos mangueras, o en este caso 3 tramos, ¿verdad? Toda unión de este tipo, pues es una T o una conexión. Entonces estas son conexiones, ¿verdad? Entre nuestros elementos de alimentación. Este de aquí, donde tengo ahora la manita, es un elemento que se denomina unidad de mantenimiento. Esta unidad de mantenimiento tiene varias simbologías inmersas entre sí. Por ejemplo, tiene una línea punteada aquí. Esta línea punteada atravesando el circuito significa que hay un filtro, ¿sí? ¿Recuerdan? En la unidad de mantenimiento hay un filtro y un separador de la humedad, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el filtro. Tenemos también un regulador de presión y un manómetro para indicarla. Y esta rayita que ven ustedes aquí donde está la manita, significa que el aire está siendo acondicionado, ¿sale? Ahí tenemos el acondicionador en el que se humecta el aire comprimido para alimentar este circuito. Bueno, entonces, pasa el aire por aquí, por estas mangueras, y vamos a ver qué hace. Por ejemplo, viene el aire y viaja por aquí, por donde va mi manita. ¿Y qué pasa aquí dentro de la válvula en esta parte? ¿Cómo está? Aquí donde está la manita. ¿Qué pasa con el aire cuando viaja por este tramo de manguera? Pasa. ¿Un poquito más fuerte? Se activa, pasa. Fíjate que te oigo muy bajito. ¿Los demás sí la escuchan bien? ¿O soy solo yo? Díganme. No, sí se escucha muy baja la compañera. Ah, muy bien. Es que a veces me dicen que sí se oye un compañero y yo no lo escucho. Pero entonces les pediría de favor que cuando hablen lo hagan más fuerte o se acerquen al micrófono, ¿sale? Porque sí, se escucha muy bajito y la verdad no entendí qué me quisieron decir. Si lo pudieras repetir otra vez. Bueno, si contesta alguien más, también se vale. ¿Qué sucede con el aire cuando llega aquí? Donde está la manita. No les oigo. Se queda ahí, no pasa. No pasa, el aire aquí se estanca, no puede pasar. Muy bien, va el aire a la otra válvula, tampoco puede pasar, ¿verdad? Ahora, en las válvulas, en las botoneras está igual, no puede pasar el aire. Ahora, así como está
¿qué pasa con el aire cuando viaja por aquí donde llevo la manita? Vean que aquí sí puede pasar y entonces el aire llega por este lado del cilindro. Entonces, ¿qué va a hacer el émbolo del cilindro si el aire le llega por este lado? Se bloquea. ¿Mande? ¿Se qué? Se bloquea. ¿Cómo que se bloquea? Bueno, ¿Qué significa que se bloquea? que no se mueva el cilindro. Bueno, eso de no se mueva dependerá de dónde esté. ¿Sale? ¿Dónde se va a quedar el cilindro cuando le llega el aire por este lado? En su posición inicial. ¿Y cómo sabes que es su posición inicial? Bueno, me estoy guiando por la imagen nomás. Bueno, es que quiero que sean específicos. ¿Cuál es su posición inicial? ¿Cuál es la posición inicial de este émbolo? ¿Estar dónde? Esa no es su posición A la derecha. ¿A la derecha? O sea, su posición inicial es que va a estar hacia acá. No entendí. A ver. No sé si el pistón, bueno, va a estar más a la izquierda. No va a ¿A la salir. izquierda o a la derecha, por fin? Yo a la izquierda. Ah, bueno, porque alguien dijo que a la derecha. Yo por eso como que me confundí. No sé si todo el mundo se imagina que aquí esto que está aquí en esta parte es una parte móvil, es el émbolo y el vástago del cilindro. ¿Sale? Esto se puede mover hacia afuera o hacia adentro, así como en una jeringa. ¿Sale? Bueno, entonces, el émbolo se va a quedar así como está el circuito, el aire lo va a obligar a que se quede adentro, ¿sale? Así como está el circuito. Muy bien. Ahora, esta de aquí donde tengo la manita es una válvula OR, ¿sale? Este sería el símbolo de una válvula OR. Y el símbolo también me indica más o menos cómo trabaja. Imagínense que este es un pequeño cono con una abertura. Aquí llega la manguera y hay una pequeña abertura por donde puede pasar el aire. Pero ¿qué pasa si hay una balinita tapando la entrada del aire? Sí, imagínense, aquí está la balinita y viene el aire por este lado. ¿Qué va a pasar? El circuito va a estar abierto. ¿Por qué abierto? ¿Qué significa abierto para ustedes? Que es como si no hubiera un paso, como si estuviera, pues como si no hubiera un tubo ahí. A ver, entonces, no digamos abierto. Vamos a decir que el aire pasa o que no pasa, ¿sale? Porque esa palabra abierto se presta a malas interpretaciones. Por ejemplo, acá en Fresnillo, a veces cuando una calle está libre decimos que está abierta y significa que puedo pasar. Pero también a veces el municipio abre el pavimento, ¿sí? Lo levanta, lo rompe para hacer algún tipo de arreglo y entonces la gente dice, ay, es que abrieron la calle. Y en ese caso significa que no puedo pasar porque está todo deshecho, ¿sale? Entonces, evitemos eso de abierto y cerrado y mejor díganme si hay alimentación o no hay alimentación, ¿sale? Para evitar malos entendidos. Entonces, si la balinita está aquí presionando, ¿qué va a pasar con el aire que llega por acá? Si es que llega, claro está. No habrá alimentación. No hay. Bueno,
Entonces, fíjense bien, si yo presiono esta válvula, esta cajita se va a mover y entonces la cajita que está aquí ya no va a estar aquí, sino que esta otra va a tomar su lugar. ¿Qué va a pasar cuando esta línea tome el lugar acá? Esta línea que está aquí tome el lugar acá. Habrá alimentación. Para Va a que el haber aire circule. alimentación, ¿sale? Va a llegar la alimentación y va a empujar esta balinita y entonces el aire va a poder pasar por aquí, ¿sale? Ahora, si en lugar de presionar esta válvula, presionara la que sigue, esta, pues haría lo mismo. Aventaría la válvula hacia la izquierda y el aire pasaría por acá. Entonces, presione la primera o presione la segunda, el aire puede pasar por la izquierda o por la derecha. Por eso esta es una válvula OR. Porque sin importar cuál de las dos presione, van a dar alimentación al circuito. ¿Sale? Entonces, yo presiono la válvula OR y entonces aquí empujo esta otra hacia la derecha. Si la empujo hacia la derecha, imagínense que ya no están estas flechitas de aquí, sino que están estas de acá. Y entonces ahora la flecha de alimentación viajaría hacia la izquierda. ¿Qué haría entonces el cilindro? Si la alimentación viaja a la izquierda ahora. Recorrerse de izquierda a derecha el émbolo. Ahora el émbolo sale, ¿verdad? Se mueve hacia la derecha. Muy bien. Entonces, esta válvula ahora está configurada para que el cilindro se esté extendiendo. ¿Sale? El émbolo sale. Si yo dejo de presionar estos botones, de todas formas esta válvula se quedó en su lugar. Y por lo tanto el cilindro sigue saliendo. La única manera de hacer que el cilindro regrese sería presionar este botón de acá. Al presionar este botón, el aire viene y ya puede pasar por acá y entonces hace que esta válvula regrese a esta posición que se ve en la figura y por lo tanto el cilindro ya podrá regresar. ¿Cómo ven? ¿Se comprende el circuito? Sí, ¿Sí profe. se pueden imaginar cómo las flechitas de las cajitas cambian de lugar entre ellas? Sí, profe. Nada más yo tengo una duda de la OR, de la compuerta OR. Ajá. No me quedó muy claro por lo de la bolita que creo que no, dijo que no permitía el paso, pero de la No, si la compuerta hacia el bolita motor. tapa, no te permite el paso. Pero la única forma de que esta bolita se quede aquí sería que la esté empujando el aire de la derecha. ¿Sale? Si el aire de la derecha empuja, evita que pase el aire de la izquierda. O si el de la izquierda empuja, va a evitar que pase el de la derecha. Ahora, si yo presiono los dos a la vez, pues la bolita se va a quedar, digamos, en medio y va a pasar el aire de ambos, pero eso es muy raro. Generalmente siempre se va para un lado esa bolita, ¿sale? Pero no se preocupen. Esa bolita, en este caso, siempre va a permitir el paso del aire, porque si se va a la derecha, pasa por la izquierda, o si se va a la izquierda, pasa por la derecha. Hay elementos, nada más que esos no lo tengo por aquí. Hay elementos que solamente tienen bloqueo por un lado, ¿sale? Y son lo que llamamos las válvulas antirretorno, ¿sale? Es decir, el aire puede pasar hacia un lado, pero hacia el otro la bolita va a tapar, ¿sale? En este caso no importa hacia dónde se vaya la bolita, porque si se va a la izquierda, el aire sale por la derecha, o si se va a la derecha, el aire puede pasar por la izquierda, ¿sale?
En esta puede pasar por cualquiera de los dos lados. No sé si queda clara la respuesta. Sí, profe, muchas gracias. Sí, como les decía, en la simbología vamos a tener algunas válvulas que solo tienen bolita y el conito de un lado, ¿sale? No tienen el del otro, nomás tienen lo de un lado, y esas son antirretorno, porque o pasa para un lado o no pasa, ¿sale? Bueno, entonces, esas son otras. Aquí, si ustedes se fijan, les expliqué este circuito, pues ahora sí que como lo hacíamos antes, ¿verdad? Como lo hacemos cuando no tenemos software, hay que usar la imaginación. Pero de solo ver este diagrama, todos deberíamos saber cómo funciona este circuito, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría yo que hacer para hacer que el émbolo salga? Finalmente tengo 3 botones. ¿Qué tendría yo que hacer para hacer que el émbolo salga? Primero cualquiera de los dos de la izquierda. Presionar cualquiera de los dos de la izquierda. ¿Y qué tendría que hacer para que el émbolo regrese? Para Primero el que de la se derecha. retraiga. ¿Ya me contestaron? Sí, oprimir el de la derecha. Ajá, oprimir el de la derecha. Muy bien. Entonces, aquí ustedes pueden ver las distintas etapas básicas de un circuito. Suministro de energía, donde entran las señales, es decir, las que pone el operador. Procesamiento lógico de señales. El elemento de maniobra y finalmente el actuador. Es lo que vamos a tener básico en un circuito. Cabría destacar que debido a que tenemos este elemento de maniobra, no es necesario mantener presionados los botones. ¿Sale? Si esto alimentara directamente al cilindro, yo tendría que mantener permanentemente apretados los botones para que hagan lo que deseo. Es decir, si no existiera si esta señal se conectara directamente a la izquierda o esta señal se conectara directamente a la derecha, al dejar de presionar los botones, el cilindro dejaría de estar alimentado. ¿Sale? Y eso significa que al dejar de estar alimentado, pues tiene 0 fuerza. Puede estar afuera, pero sin fuerza, o puede estar adentro, pero sin fuerza. Como no queremos eso, usamos este elemento que permite que siempre haya alimentación, ya sea que esté adentro o que se obligue a estar afuera. Bueno, entonces, después haremos estos circuitos en el software de simulación. Por cierto, ¿cómo andamos con eso? ¿El Fluid Sim ya lo tienen? Sí, profe. Bueno, seguramente fueron y se lo pidieron al técnico o al jefe de laboratorio, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si se los pidieron a ellos, de seguro les dijeron que no lo tienen. O tal vez sí. No sé. Bueno. Entonces aquí está un poquito más de simbología. Aquí tenemos filtros, símbolo de motor y compresor. ¿Sí? El motor pues tiene una letra M, está fácil. El compresor tiene así como que una tobera por la que el aire pues, es obligado a hacerse más chiquito. Símbolo de un enfriador, símbolo de un filtro, símbolo de un secador, símbolo de un acumulador de aire. Donde se unen mangueras es una distribución o una T, ¿verdad? Y este es el símbolo del elemento de acondicionamiento, ¿verdad? Que yo ya lo expliqué. Entonces hay que repasar un poquito las simbologías
Aquí tenemos algunas simbologías que no son las básicas. Estas simbologías son demasiado explícitas, ¿verdad? Pero básicamente nos indica todo lo que se necesita hacer con el aire, ¿sale? Esto es todo lo que yo tengo que hacerle al aire para poder utilizarlo en un sistema neumático. Aspirarlo, comprimirlo, enfriarlo, secarlo, almacenarlo, distribuirlo y darle su mantenimiento. Aquí tenemos un esquema de lo que sería la unidad de mantenimiento. Aquí se ve cómo son por dentro estos sistemas. Aquí viene el aire. Tenemos lo que sería el regulador de presión. Si la presión es demasiada, entonces el émbolo se empuja hacia abajo y se tapa la salida, por lo que el aire ya no puede pasar. El aire solo podrá pasar si se tiene una presión menor. Entonces, al haber una presión menor, este vuelve a subir y entonces el aire ya vuelve a pasar. ¿Sale? Eso regula la presión dentro del circuito. ¿Sale? Pasa aire, hay demasiada presión, deja de pasar hasta que se libere. Aquí este tornillo me permite regular cuánta presión necesito según la fuerza del resorte para que esto ocurra. Bueno, pasa el aire, aquí tenemos un filtro, el aire pasa por el filtro y se va por acá. El exceso de humedad se precipita y cae aquí. Y aquí tenemos la válvula de purga para quitar ese exceso de humedad cada cierto tiempo. Luego, el aire que sí pasó, llega por acá y por algunos efectos que ustedes estudiaron en mecánica de fluidos o tal vez por ósmosis, qué sé yo, pues esto va agarrando aceite, ¿verdad? Agarra aceite, el aire se humecta y entonces ya pasa a nuestro abastecimiento, ¿verdad? A nuestra alimentación de los circuitos. Ahí tenemos cómo se ve en la vida real un equipo de estos, claro, en nuestro laboratorio. A lo mejor en alguna empresa, estos circuitos se ven más toscos, más grandes, de colores no tan brillantes, qué sé yo, ¿no? Estos son los de juguete, los que usamos didácticos. ¿Cómo ven? Se parecen, ¿no? Muy bien. ¿Están muy callados? ¿No hay dudas, comentarios? Por ahora no, profe. Muy bien. Aquí les voy a presentar dos dibujos de esquemas de alimentación. Este es el primero. Aquí se ve cómo está el compresor, cómo se conecta a nuestro sistema de alimentación. Tenemos ya en las etapas industriales que estas son tuberías y no mangueras, y de las tuberías sale tubería hacia arriba y luego da vuelta y entra a mi línea de trabajo. ¿Por qué creen que la tubería sale hacia arriba? ¿No sería más fácil conectar la tubería directamente de aquí hacia abajo? ¿Por qué creen que la sacan hacia arriba para que dé vuelta? Había ¿Por qué leído, no creo que directamente hacia abajo? en ¿Mande? en el caso de que haya condensación, el agua no baje por el tubo. Así es. Si se fijan, son muchas etapas y en todas las etapas se trata de quitar la humedad. Aquí dentro del compresor, vean que el 3 es una válvula de purga. Acá el 7, filtro con purga, ¿verdad? Acá este lo llevamos hacia arriba para que trate de llevar menos humedad en caso de precipitar. Y tenemos otra vez válvulas de purga. Siempre estamos tratando de purgar la humedad. ¿Sale? Bueno, entonces va la unidad de acondicionamiento, de ahí a la alimentación y a nuestras herramientas de trabajo, ya sean cilindros, ya sean pistolas neumáticas,
ya sean, pues no sé, creo que hay incluso taladros neumáticos, etcétera, ¿no? Bueno. Puede haber redes de trabajo cerradas, abiertas o redes más complejas con interconexiones entre sí. ¿Sale? Una red abierta, pues es de las más sencillas, simplemente alimento, 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 pero es más fácil que el último equipo que yo tenga conectado reciba mucha menos presión que el primero. ¿Sale? Recuerden que hay caídas de presión según se va utilizando la energía. En una red cerrada, eso pues se puede minimizar, y si es una red con interconexiones, aseguramos un poco mejor una presión igual en todos nuestros equipos. ¿Sale? Nos dice aquí que también las tuberías o los tendidos deben de tener un 2% de inclinación. Decíamos que eso era para propósitos de purga de la humedad. Muy bien. Aquí hay otro diagrama donde se ve más o menos una estación de trabajo, bueno, más bien una red de trabajo. Aquí las bajadas a todas las estaciones. Se indica dentro de los diagramas los flujos del aire, ¿verdad? Y bueno, aquí volvemos a ver lo de la pendiente de inclinación. Y por último, pues vamos a ver que existen principios básicos de mecánica de fluidos. Disculpen. Muy bien. Entonces, no deben de ustedes de olvidar que en un circuito de fluidos, la fuerza es igual a la presión por el área. Si usamos mangueras o cilindros de sección transversal delgadita, pues la fuerza que usemos va a ser pequeña. Pero si tenemos cilindros o mangueras con una sección transversal grande, pues entonces tendremos mayor fuerza, porque recuerden, fuerza es presión por área. Ese es el principio básico que se ilustra aquí en el caso del gato hidráulico. ¿Sale? Entonces siempre recuerden cómo se calcula la fuerza dentro de una manguera o la fuerza de accionamiento de un cilindro. También recuerden lo que les decía. Si se tiene conectado en serie, pues va a haber caídas de presión debido a el uso de la energía o a la fricción dentro de las tuberías. También por eso no conviene tener tendidos demasiado grandes en el caso de las instalaciones hidráulicas o neumáticas. Teorema de Bernoulli. En este caso aquí tenemos un Venturi, ¿verdad? Bueno, básicamente recuerden que la velocidad de flujo también depende de la sección transversal que se está atravesando, ¿sale? Bueno, ustedes saben, hay cambios de presión, cambios de velocidad, repásenlo si no se acuerdan, pero tengan en cuenta eso. El aire va a salir con mayor velocidad si la tubería es delgada a que si es gruesa. Y bueno, ahora sí, aquí están los manuales.
Hay dos manuales del compresor. Un manual es el de instalación, ¿sale? En el manual de instalación pueden ver diagramas, cómo está constituido, sus dimensiones, ¿verdad? Sus partes. Esto obviamente si lo fueran ustedes a desarmar para darle mantenimiento. En general el único mantenimiento que tienen que hacer ustedes es checar los filtros del aire, checar las bandas y checar el nivel de aceite. ¿Sale? Ese es el mantenimiento que tienen ustedes que hacer en general. Alguien que tenga que desarmar esto, pues ya es más bien para compostura. ¿Sale? Entonces ustedes revisan estos manuales, ¿verdad? Aquí viene incluso cómo hacer la instalación eléctrica, el circuito para conectar correctamente su compresor. Y bueno, acá tenemos el otro. Ah, perdón, este es el de operación. Aquí viene cómo darle mantenimiento, ¿verdad? Lo que les decía, chequen el aceite, chequen las mangueras, chequen los filtros. Tiene todo el procedimiento que se tendría que hacer, ¿sale? Plan de trabajo para mantenimiento. Fíjense, aquí dice diario. Ahí les encargo que le pregunten al encargado de recursos materiales en UPIS si realmente esto se hace diario. ¿Sale? A ver qué les dicen. ¿Verdad? Entonces, planes de mantenimiento, cosas que se deben hacer diario, limpiar filtros, revisar aceite, verificar las válvulas de seguridad todas y drenar el fluido que se haya condensado. ¿Sale? Eso debería hacerse diario. Lo demás se hace según planes de mantenimiento. Luego vienen algunas cuestiones técnicas para la instalación eléctrica, que es lo único que ustedes podrían hacer. Como les decía, no es que ustedes vayan a desarmar estos aparatos. Lo básico es checar su mantenimiento de las partes que ya les dije, lubricarlo, conectarlo correctamente y utilizarlo. ¿Sale? También tienen el manual del grupo hidráulico, ¿sí? La alimentación hidráulica, aquí viene el manual, vienen sus partes. Hay que leerlas, no está muy difícil. Ahora, el que tenemos en la escuela es ligeramente distinto de este en cuanto a que estas salidas, estas de aquí y estas, están juntas en el de la escuela. De ahí en más es igualito, ¿sale? No están una en un lado y otra en otro, están juntas. De hecho, a veces hasta nos estorban. Entonces, aquí están las salidas de alimentación con su acondicionador y regulador de presión. Y aquí están lo que son los retornos. El fluido hidráulico tiene que regresar al tanque porque no podemos estar tirando el aceite afuera, es muy caro. Estos son los retornos. Estos de acá son los motores, se accionan por separado. Hagan de cuenta que son dos en uno, ¿verdad? Son dos grupos hidráulicos en uno. ¿Sale? No es que los dos motores le hagan al mismo circuito, no. Uno funciona acá y el otro funciona acá. Tenemos el equipo de control, que básicamente son las botoneras para encenderlo o apagarlo. ¿Sale? Bueno, ustedes lo leen esto. Ah, este es como el de la escuela. Este sí es como el de la escuela. ¿Sale? Se parece un poquito más. Ahí vienen las partes. Igual, aquí dice qué se hace para utilizarlo. Y viene un poquito de datos para la conexión.
pero igual que el otro, lo que hay que hacer pues simplemente es estarlo checando, ¿sí? Verificar que el aceite no esté muy sucio,